Bueno, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bueno, algunos ya me conocen seguramente si están viendo en vivo la transmisión y otros quizás la puedan ver después de grabarla y subirla. La intención de estos videos en vivo tiene que ver con acercarles, y si sirve seguir repitiéndolo una vez por semana, una serie de temáticas que pueden sumar, ¿sí? Valor agregado a nuestro hacer del día a día, ya sea tanto a nivel personal, laboral como social. Mientras vamos esperando que algunas personas se sumen, dado que me pidieron entrar un poquito más tarde, les comento que el tema de hoy será conversaciones que sanan. ¿Qué significa esto de conversaciones que sanan? Es importante destacar que muchas enfermedades que tenemos los seres humanos las tenemos por no conversar lo que nos sucede, ya sea conversar a nivel laboral, a nivel personal con nuestros hijos, nuestra pareja, nuestros padres, o a nivel social con nuestro vecino, lo que sucede, el entorno. A mí me gustaría primero iniciar con una frase que me acompaña hace muchos años y tengo en mi tarjeta personal, que es que para que las cosas pasen o dejen de pasar, necesitamos conversar, si no las cosas no pasan ni dejan de pasar. Y para eso los voy a invitar a que piensen durante unos minutos o unos segundos nada más alguna situación que esté siendo disfuncional en este momento de tu vida. Te pido por favor que reflexiones y pienses, ¿sí?, que quizás no está funcionando, ya sea en el ámbito personal, laboral o social. Ahora que pensaste en eso, pregúntate si la solución no depende de una conversación. Y vas a ver que en el 95% de los casos, si no es en el 100% de los casos, toda situación que no está siendo funcional en nuestra vida necesita o requiere una conversación. Hace un rato te decía esta frase, ¿no? Que para que las cosas pasen o dejen de pasar, necesitamos conversar. También te pido que hagas estas dos preguntas. ¿Qué conversación te falta? ¿Con quién o con quiénes? Las conversaciones sanan en nosotros porque sacan de nosotros, ¿sí?, situaciones que quizás estamos guardando hace mucho tiempo. Las conversaciones son sanadoras cuando se tienen en el momento que hay que tener y con quién hay que tenerla. Uno de los errores que cometemos muy habitualmente es conversar lo que nos pasa con otro, con otra persona, y no con la persona, ¿sí?, adecuada para solucionar el tema. En las empresas se llama radio pasillo, ¿sí?, dentro de las familias le llamamos chusmerío. Lo ideal sería poder conversar con la persona que necesitamos tener la conversación. Otro tema importante respecto a las conversaciones que sanan son las conversaciones internas que guardamos. Muchas veces sucede que acumulamos esas conversaciones y con el pasar del tiempo cada vez se nos hacen más pesadas. No sé si les ha pasado de participar de alguna fiesta familiar o una fiesta entre amigos o un asado, una comida y escuchar reproches de situaciones que sucedieron hace mucho tiempo. Por ejemplo, en el año 2008 yo te presté dinero y no me lo devolviste. Estamos en el año 2017, del 2008 al 2017, tanto tiempo ha pasado y esa conversación está dentro. Y lo peor que te puede pasar con una conversación interna que estás silenciando, es decir, que no haces pública con la persona que tenés que hacerlo público, es que se van acumulando y tarde o temprano explotan para afuera o para adentro. Y cuando explotan para afuera, normalmente explotan en una emoción que es disfuncional. Tenemos la conversación enojados, tenemos la conversación irritados. Yo siempre le digo a nuestros estudiantes que se forman como coaches ontológicos, si se animan a preguntarle a su pareja, si se animan a preguntarle a sus padres, a sus hijos o a sus colaboradores, no en el medio de una discusión, sino antes de tenerla, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Es una puerta que abrimos para que el otro pueda contarnos cómo se siente. Normalmente lo que hacemos es conversar con el otro cuando estamos enojados o tenemos algo por resolver. Vos y yo vamos a hablar, solemos decir, y no es el mejor momento para conversar. Lo ideal sería poder conversar con el otro antes de tener el inconveniente, antes de que esa conversación interna explote. Y recién les mencionaba que a veces explotamos hacia afuera, es decir, con un grito, con un gesto, no cuidando el cómo, lo que vamos a decir. Y esto es importante
Muchas veces en el qué tenemos razón, pero al no cuidar el cómo, el qué pierde sentido. Y empezamos a ser culpables nosotros de esa generación de malestar en la relación con el otro. Es importante conversar y saber hacerlo efectivamente. Nos han enseñado a hablar, nuestros padres, con pequeñas palabras que fuimos uniendo desde niños, pero lamentablemente no nos han enseñado a conversar. Y conversar significa transformarnos con otro. Nadie es el mismo después de una conversación con otro u otros. Si no, pónganse a pensar, ¿cuántas veces luego de una conversación nos hemos quedado con alguna reflexión interna que nos lleve a ser diferente? ¿Cuántas veces desde una conversación pudimos entender al otro? Pero acá hay otra parte importante de la conversación. Para poder entender al otro tengo que escucharlo. Y al escucharlo puedo hacer empatía. Esto una frase tan conocida como ponerse en los zapatos del otro. Cuando conversamos, lo ideal sería estar en una apertura para la escucha que me permita hacer empatía con el otro. Lo que suele pasar es que escuchamos para responder y no estamos escuchando para comprender. Cuando escuchamos para comprender, nos permite, ¿sí? Nos permite entender la postura del otro. Y acá hay algo que es clave, ¿sí? El mundo no es como yo lo observo, el mundo es como otros los observan, perdón, y como yo también puedo observarlo. ¿Qué significa esto? ¿Sí? Que cuando discutimos con el otro es porque le pido o le estoy pidiendo que vea el mundo como lo veo yo. Y el mundo se ve, ¿sí?, como tantos habitantes hay en él. Voy viendo algunos comentarios, les agradezco mucho y voy a ver si puedo ir respondiendo a algunos. ¿Sí? Otro tema importante durante la conversación es cómo estoy parado para conversar. Estoy parado conversando desde el enojo, desde la historia que tengo con la otra persona. ¿Qué conversación quiero tener? Y acá es importante que te hagas esta pregunta. ¿Para qué quiero conversar con el otro? ¿Por qué? Porque quizás han pasado una serie de situaciones que no son funcionales. ¿Por qué? Porque quizás hay una historia que no me está siendo funcional o no me está gustando. Pero tener en claro el para qué me permite diseñar una conversación. Y cuando hablamos de diseñar una conversación, tiene que ver con saber para qué estoy conversando. Hay personas que se sientan a conversar para ganar, quieren que el otro pierda, quieren sentir que tienen razón. Y lo ideal sería poder sentarme para poder comprender cuál es la postura del otro y por qué el otro actúa de tal o cual manera. Cuando nos formamos como coaches, una de las cosas que aprendemos es a conversar en una emocionalidad funcional para ambas partes. ¿Cuántas veces le pedimos al otro que se siente a conversar con nosotros y no está en la mejor emoción? Si alguien te pide que no es el momento de hablar, respétalo, porque también quiere decir que lo estás escuchando. Las conversaciones sanan, pero sanan cuando las tenemos en el lugar adecuado, en la emocionalidad adecuada y teniendo muy en cuenta cuál es el para qué la estamos teniendo. ¿Qué conversaciones estás teniendo hoy? ¿Cómo conversás en el ámbito laboral? Si sos un líder de algún equipo de trabajo, ¿qué sucede cuando llamás a un colaborador a que se siente a conversar con vos? ¿Viene pensando qué habré hecho? ¿Viene pensando qué macana me mandé? ¿Por qué me estará llamando mi jefe? Esa es una alerta que tienen que tener los líderes. Si el personal que conduce, cuando viene a una conversación con nosotros, viene con la conversación de qué hice, quiere decir que están faltando conversaciones, quiere decir que únicamente lo llamamos cuando pasa algo, ¿sí? Y no necesariamente cuando pasa algo bueno. Hace un rato les mencionaba esto de sentarse con alguien y preguntarle cómo estamos. Obviamente que tenemos que estar preparados para una respuesta que quizás no nos agrade o no nos guste. Nos puede decir nuestra pareja que no está bien, que se siente desplazada, que quizás no tiene el tiempo que está deseando. Pero lo importante es que si te sentás a conversar desde una emocionalidad que permita, ¿sí?, que escuches la postura del otro, quizás puedas sanar algo que si no lo hubieras conversado terminaría como seguramente no te gustaría. Las conversaciones sanan, nos permiten sacar de adentro lo que nos está pasando y también es importante darle el espacio al otro para que pueda hacer exactamente lo mismo. Con nuestros hijos, ¿cuántas veces los sentamos para decirle, para decirles en qué
andan mal en el colegio, qué tienen que corregir en casa, en la convivencia con sus hermanos. Pero cuántas veces nos sentamos, ¿sí?, preparados solamente a escucharlos. Es importante para nuestros hijos tener un espacio de conversación, de saber que cuando voy a hablar con mamá o con papá, no solamente va a ser por un reclamo o algo que estoy haciendo mal, sino también porque mamá o papá está interesado o están interesados en saber cómo estoy, en saber cómo me va en el colegio, en saber qué me está pasando. Muchísimas situaciones de crisis de adolescentes se podrían evitar si se conversaran en tiempo y forma. Es por eso que los invito a que conversen de una manera diferente. Los invito a que día a día generen conversaciones con las personas que los rodean. Y van a ver cómo al conversar las cosas empiezan a pasar. Y empiezan a pasar de una manera que es funcional para mí y para mi entorno. Solamente espero que esta charla, que ha durado unos pocos minutos, te pueda servir. Te pueda servir quizás para iniciar una conversación con alguien que no te animabas. Te pueda servir para tener conversaciones de posibilidad con otros. Y lo más importante, si te sentás a conversar, no te olvides nunca, ¿sí?, que el escuchar valida el hablar, lo que significa que te sientes con una escucha de apertura. ¿Para qué? Para saber a quién tenés enfrente y qué es lo que el otro, ese ser que tenemos enfrente, necesita de nosotros. Si les sirvió, y dependiendo de la cantidad de veces que compartan este video y los me gusta que den, vale la pena, lo seguiremos repitiendo. La semana que viene, con otro tema, vamos a hablar de objetivos. ¿Qué pasa que me pongo objetivos y no los cumplo? Bueno, les agradezco el tiempo, les deseo buenas tardes, y si están de vacaciones de invierno, como nos suele pasar en este momento en las vacaciones de la provincia de Buenos Aires, disfruten con los seres queridos. Hasta pronto.